Bien, bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra novena clase de Portafolio e-commerce. Bienvenido Gino. Muchas gracias, bienvenida. El resto igual. Bien, hoy día, ¿qué nos toca hoy día? No sabemos Profe, qué. ¿Cómo? profe, que la clase pasada dijo que algo quería explicar, pero no me acuerdo. Ah, lo de los croquis, cómo limpiarlo en Photoshop. Eso quedó pendiente, ¿cierto? Sí, y yo tengo el croquis que me mandó Catalina. Vamos a partir por eso. Vamos a partir y lo vamos a retocar inmediatamente. Ya, bacán, gracias. Sí, ahí bueno, la idea es que cada uno también puede hacer preguntas de cómo obtener estos retoques. O sea, es relativamente sencillo, pero requiere de varios pasos. Yo tengo un video de apoyo que podría compartir, que son los videos que le hago a los chicos como de primer año para que empiezan a retocar, pero de todas formas lo vamos a hacer y lo podemos mostrar en vivo y así me van preguntando si es que le ha pasado alguna situación o lo han intentado y no resulta algo. Ya, entonces lo vamos a compartir. Sole, Ujú. le comentamos nomás a los y las alumnas que luego vamos a leer, ¿cierto?, algunos requerimientos para la entrega Ujú. que tienen relación con la rúbrica, ¿cierto? Algunos puntos que se van a evaluar. Sí, 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 sí. Bien, yo aquí ya estoy en Photoshop, estoy abriendo el croquis. Aquí tenemos el croquis. Bueno, lo primero en el croquis siempre es como limpiarlo, cortarlo, ¿ya? Voy a abrir aquí, voy a ordenar un poquito mi mesa de trabajo porque estaba retocando cosas, parece. Voy a restaurarlo mejor. Bueno, si alguien quiere ver que le aparezca la misma herramientas que a mí, tiene que pinchar aquí y colocar restaurar aspectos esenciales. Y ahí se abre la misma gráfica que yo utilizo, que es la más básica. ¿Ya? ¿Cuándo la entrega? La próxima semana. La próxima semana esperamos ver ya sus portafolios completitos. No sé si será requerimiento por esta vez verlo en PDF, pero ya previo para poder corregirlo y después lo subimos al Behance. ¿Ya? Y ahí, desde ahí hacemos como la entrega como final de la asignatura, ¿ya? Pero por Profe, ahora en PDF, ¿sí? Ujú. eh, que la otra semana tenemos entrega de marca también. ¿Verdad? Tenemos el portafolio. Ujú. Sole, que tenían entrega. Aún así, hemos conversado un poquito con Soledad, que igual, de cierta forma, hemos tenido incluso, si se dieron cuenta la semana pasada, algunos muy pocos mostraron, ¿cierto? Los avances. Entonces, igual no sabemos si damos más tiempo o no damos más tiempo, al final quizás va a significar lo mismo. Sí, lo que pasa es que es lo mismo que en marca, hemos ido trabajando como clase a clase o también es como, lo que pasa es que esta es como una instancia, cuando uno dice entrega es como que hay que cerrar un proceso, pero ese proceso comenzó hace un tiempo atrás también, como que hemos ido completando etapas, entonces ahora es como una recogida de información, por lo menos en marca es como una recogida de todo, que siempre hasta el último momento se puede mejorar. Y esto también es como la recogida ya de todo lo que deberían proponer. Como, Profe, ujú. ¿y hay alguna posibilidad de que la entrega sea el miércoles para el martes entregar marca y el miércoles entregar portafolio? Yo creo que eso podría ser, pues como para que no sea dentro del mismo día y puedan Sí, dedicarse a elaborar. Pues sí, pues eso podríamos moverlo como ampliar el horario de entrega, que sea hasta el otro día. Pero, Ya. pero significa que no necesariamente todos tienen que entregar el miércoles, pueden entregar el martes también. Es solo que vamos a dejar abierto un poco más la plataforma. ¿Sí? Ya, bacán, gracias. Igual, por ejemplo, nosotros no tenemos permitido, por ejemplo, moverlo de una semana a otra porque afectamos a otras asignaturas también. No sabemos cómo están en seminario u otros que están en otras asignaturas también se les juntan entregas. Y generalmente a principio de semestre nos piden la programación y hay a un coordinador que ve que no hayan más de 3 evaluaciones en una semana.
Entonces, si hacemos estos cambios, podemos afectar a otra asignatura. Por eso, ampliar un poquito más de un día para otro no es tanto impacto, porque es dentro de la semana. Puede ser, ¿ya? ¿Cierto, Gino, qué dices tú? Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Yo igual soy coordinador de nivel del mío, ¿cierto? Y cuando nosotros nos comprometemos a ser un poco rigurosos en ese sentido, porque lo que está diciendo Soledad, cuando nosotros cambiamos una fecha, nos beneficiamos nosotros como asignatura, pero podemos perjudicar a otra asignatura que Mm, ya tiene ciertos acuerdos y ciertos tiempos. Entonces, solamente por eso. mm. Ampliamos entonces hasta el día miércoles, al final del día. Abier- Quedaría abierto el módulo de entrega. Sí, quedaría abierto el módulo de entrega hasta el día miércoles al final del día, pero cada uno puede entregar el día martes o, bueno, antes si quiere, ¿cierto? No es obligación entregar en el último minuto. Eh, bien, chiquillo. Entonces, vamos a ver esto del retoque. Lo primero es encuadrar. Podemos encuadrar nuestro croquis, ¿cierto? Yo siempre trabajamos con las capas. También recomiendo siempre poder desbloquear la capa, porque si no, a veces recortamos y aparecen unos colores de fondo, así que desbloquear siempre la capa. La herramienta recorte es primero encuadrar ahí lo que nosotros queremos mostrar, ¿cierto? ¿Para qué vamos a dejar un espacio tan amplio? Tenemos la fotografía, ¿cierto? Incluye el, 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 el rosquito de la croquera, entonces solo ahí lo que nos sirve, podemos hacer doble clic para aplicar el recorte o enter, ¿cierto? Para aplicar el recorte. Y ahora, siempre cuando nosotros a veces escaneamos o fotografiamos, aparecen como estas sombras, incluso hay cosas que queremos borrar. Entonces, como siempre es blanco y negro, ¿cierto? Más o menos blanco y negro, el croquis uno lo puede hacer en otros colores también, en azul, sobre blanco, ¿cierto? Blanco en la croquera, pero también yo he visto otros croquis que lo hacen en papeles de colores. Ya cuando croqueamos sobre papel de color es mucho más difícil el retoque, ¿ya? Por eso mejor yo prefiero blanco y el color, no sé, lápiz negro o azul, en- hasta rojo o verde podría ser, pero el papel ojalá blanco para poder hacer algún trabajo de diseño, pero después cuesta mucho el cambio de color del fondo por las luces, ¿ya? Pero pensemos que tenemos el blanco. Entonces, en imagen, ajustes, niveles, lo primero que hacemos es tratar de nivelar las partes que tienen mucha sombra y las que tienen mucha luz, ¿ya? Entonces, empezamos a ver una concentración de luz en un lugar y sombra en el otro. Movamos a ver qué pasa. Movemos un poco. Sorry. Ajá. Disculpa, ¿dónde entraste? Que estoy con mi... Ah, aquí, en imagen, ajustes, niveles. Perfecto, ya. En ajustes siempre está lo que queremos hacer de retoque. Luz, sombra, colores, está todo aquí. En ajustes, niveles. Entonces aquí ya voy a empezar lo que pasa es que aquí hay una parte de mucha sombra y por acá hay mucha luz. Entonces por eso se muestra este histograma que se llama. Entonces vamos a ver qué pasa. Empujemos, o sea, ya sea hacia acá, veamos qué pasa. Empieza a oscurecerse. Queremos que se aclare un poco el fondo y ahí empezamos a empujar. Pero al empujar demasiado empieza a desaparecer el trazo también. Entonces no Claro. hay que empujar tanto, hay que empujar un poquito para que el fondo se pueda aclarar un poco más sin perder el trazo que es lo que necesitamos. Incluso podemos mover este hacia atrás para recuperar o dar contraste. Miren cómo el trazo agarra fuerza, ¿cierto? Porque al mover hacia acá perdemos un poco de intensidad del trazo, pero al retroceder este encontramos un poquito más de fuerza en el trazo, más color, ¿cierto? Ahí está más gris, entonces acá lo volvemos un poquito más negro. ¿Ya? Y lo dejamos hasta por ahí. Nunca excederse a reventar el trazo, sino que es pequeño, ciertos márgenes para poder trabajar. Ok. Y por ejemplo, vemos que todavía nos quedan cositas por aquí, incluso a lo mejor algunas líneas que queremos borrar. Como estamos trabajando con fondo blanco, lo que podemos hacer en vez de borrar, porque si borramos hacemos desaparecer la imagen, ¿cierto? Si yo uso la goma y me pongo a borrar, fíjense que se empieza a traslucir el fondo, que es ese fondo, ¿cierto? Entonces la lógica me dice que la goma no la puedo usar. Tengo que usar un pincel de color blanco.
porque mi fondo es blanco. Entonces con el pincel hago clic derecho, regulo el tamaño de mi pincel, más o menos del tamaño, un buen tamaño, y la dureza tiene que ver con pintar de esta forma, que es como nítido el borde del pincel, o bien suave, como si fuese una nube. Yo recomiendo pintar con un pincel suave, porque así no se nota cuando estamos pintando, es como pintar con el lápiz de color muy suave. Pues si pintamos fuerte queda la raya, ¿cierto? Si pintamos suave queda como una nubecita. Entonces pintar con una dureza de 0 ahí, muy suave, ¿ya? El 0 significa que el borde es totalmente difuso. Y voy a pintar aquí, de blanco, ahí. Puedo usar una opacidad, la opacidad tiene que ver con la fuerza de ese pincel. Si lo quiero así, muy marcado, 100%, como cuando uso el lápiz, ¿cierto? Y dibujo con toda mi fuerza, o bien cuando lo paso suavecito, ¿ya? Entonces, aquí yo lo uso al 100 porque la verdad es que quiero tapar completamente esto que está aquí, ¿cierto? Que es eso como que aparecen como unas cositas. Y aquí aprovecho de borrar lo que yo no quiero que aparezca. A lo mejor borro esto, ¿cierto? Me puedo acercar con la lupita, ¿cierto? Y puedo borrar, en realidad no estoy borrando, sino que estoy pintando de blanco algunas cosas que no quiero que aparezcan, ¿ya? Por ejemplo, ahí, aquí como ya me estoy acercando al trazo, fíjense que si esa nubecita se lo empieza a comer, así que le voy a poner un poquito de dureza para que borre solamente hasta ahí. Y cambio el pincel más chiquitito. Aquí cada uno tiene que ir experimentando con el pincel. No hay una receta de cómo decirle aquí se borra con fuerza, acá no, porque depende de lo que queremos borrar, ¿cierto? Hasta dónde queremos borrar. Pero si queremos borrar hasta cierto punto hay que darle dureza para que sea así como controlado. Pero si queremos fundir una cosa con otra tiene que ser suave, sin dureza. Entonces aquí voy borrando esto, ¿ya? Y borro hasta donde yo creo que es necesario borrar, ¿cierto? Borro lo que yo creo que no tiene una intención comunicativa, a lo mejor esto no me aporta, puede ser que confunda, pero sí quiero mantener estos pliegues del dedo, quizás aquí no, aquí tampoco, y ahí voy borrando lo que yo creo que no es pertinente. A lo mejor estas manchitas sí son pertinentes, pero esta de acá a lo mejor no, ¿cierto? Y voy retocando y borrando todo lo que yo creo que no me aporta. Aquí. La Sole se pegó, ¿no? Sí, me pegué, Profe, la perdimos. me Ahí pegué, ahora está. volví. Sole, Ahora sí. consulta. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, jerarquizar la línea que está arriba, que es donde están las olitas, ¿cierto? Están todas esas curvas que se encuentran. Esta. Podría ocupar para pisarle, ponerle un color, por ejemplo, no sé, un fucsia. Sí, mira, vamos para allá. Ok, Después de que hacemos esto de borrar, ¿cierto? Ya tenemos todo lo que queremos rescatar. Ahora viene, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Que es lo que dice Gino, que me interesa resaltar esto, ¿cierto? Esta cúpula que se extiende. Ahora, tengo que pensar en cómo lo quiero resaltar. ¿Lo quiero colorear por dentro, ¿cierto? Poner color de relleno, o quiero colorear el trazo de eso. Todo depende de lo que yo quiera diseñar. A lo mejor como es una zona un poco compleja que tiene cosas, ¿cierto? Tiene dedos y tiene otro, a lo mejor yo podría colorear un poco esta zona, ¿ya? A lo mejor si fuese solo la hamburguesa, a lo mejor le podría colocar trazo al color de la hamburguesa. Vamos a ver de qué forma. Por ejemplo, ya tenemos, ¿cierto? Tenemos ahí está todo limpio, está listo. Entonces, ahora lo que vamos a usar no son las capas, sino que vamos a abrir un panel que se llama canales, que a veces viene ya incorporado aquí junto con las capas. A veces uno lo encuentra aquí al ladito. Si no está, ventana canales. Y cuando vamos a canales, pinchamos con la tecla control aquí, donde dice RGB, ahí. Y se van a fijar que se selecciona todo el contorno de la figura. Entonces yo vuelvo a mis capas y si yo en este caso, la idea es crear una capa nueva y pintar este trazado,
Si yo pinto en este momento, se va a pintar todo lo que va por fuera, ¿ya? Entonces la idea es pintar el trazo. Antes de pintarlo tengo que invertir mi selección, la voy a invertir. Entonces ahora si yo pinto en esta nueva capa, voy a pintar solamente el trazado. Hice un solo clic y ahí pinté. Si yo quito... Profe, Ajá. disculpe, ¿cómo agarró el trazado? ¿Cómo agarró antes de invertir? Ya Y vamos antes a repetir. Antes de crear Disculpe, la capa. No, sí está súper bien. Aquí en canales. Canales es la parte clave donde vamos a seleccionar el trazado. No lo podemos hacer acá en la capa porque si presionamos control sobre la capa se selecciona el rectángulo de la capa. En cambio los canales son los colores. Y en este caso lo que tiene color es esto negro. Entonces ahí podemos seleccionar en canales, presionamos la tecla control y presionamos aquí en RGB. Ahí, en este cuadrito blanco, ahí. Y ahí se seleccionó todo, en este caso todo lo que es blanco. Uno lo nota porque hay una línea punteada por el borde de la hoja. Sí. Entonces, si yo pinto en este momento en una capa nueva, se va a pintar todo el fondo. Entonces, ¿qué hace uno? Antes de pintar, tiene que invertir. Y ahora ya no está esa línea punteada, ¿se fijan? Está solamente acá en el trazo. Y ahora pintamos. Ahí yo hice un clic y se pintó ahí. Ahora voy a comprobar cómo se ve, porque ahora le puedo quitar la capa original, ¿cierto? Que es esta. Puedo crear una capa nueva y le pongo un fondo. Aquí tengo el trazo pintado, miren. Ahí está. Entonces le voy a poner un nombre para que no nos confundamos. Este es el trazo. Y este va a ser el fondo. Si yo igual voy a usar un fondo blanco, pinto el fondo blanco limpio ahora. Ahí lo pinto con el bote de pintura. Pinto el fondo blanco y acá tengo el trazo. Tengo el fondo separado del trazo. Si no estoy segura de este color que le puse, esta capa que tiene el trazo, yo puedo ir a imagen, ajustes y pincho en tono y saturación. Entonces puedo cambiar el color, puedo cambiar el tono. A lo mejor ahora me gusta de este color o me gusta, no sé, de este color. Porque mis croquis van a tener ese color en mi diseño. Entonces aquí yo coloco el trazo del color que quiera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero quiero que el trazo sea negro? ¿Cierto? Ahí lo pongo negro otra vez, pero voy a volver un poquito hacia atrás. No le voy a quitar el negro inmediatamente, voy a sacar una copia, porque cuando vuelvo las cosas negras no tengo cómo darle color, ¿ya? Entonces, siempre quedarse como con una copia del trazo, ¿ya? Entonces, este trazo lo quiero negro, entonces ahora lo voy a convertir en negro porque ya me quedé con una copia, ahí. Y este otro trazo que está encima, este tiene otro color, ¿ya? Ahí voy a colocar aquí trazo color para que no nos confundamos. Trazo color y este trazo negro. Entonces este trazo de color, a lo mejor yo lo quiero que sea a lo mejor de color amarillo. Los ajustes, tono, y este lo voy a dejar aquí como medio amarillo. Le doy más fuerza, más saturación ahí para que ahí, como este colorcito. Por ahí, ok. Entonces tengo ese trazo amarillo y este trazo negro. Entonces basta con empezar a eliminar, ahora sí podemos borrar con la goma. Voy a borrar este trazo amarillo para que aparezca el trazo negro que está abajo. ¿Ya? Ahí le voy a poner el ojito, ahí empieza a aparecer el trazo negro. Voy a poner un poquito de dureza ahí para borrar justo al tamaño. Ahí, entonces voy a dejar solamente el elemento que yo quiero que tenga color, lo voy a dejar con ese colorcito más claro. Entonces ahí estoy mezclando dos colores, ¿cierto? Para resaltar el elemento. Igual todo esto puede sonar un poco como harto, ¿cierto? Muchos pasos para lograr esto. Pero es el mismo principio que se usa para todo, que seleccionamos, ¿cierto? En canales. Canal es la clave para seleccionar el trazo. Luego aplicamos color.
Entonces yo tengo dos trazos, uno que es completo y el otro que era una copia en otro color y dejé solamente ahí como con colorcito. ¿Ya? No, Otra pero alternativa. es súper necesario, o sea, por lo menos, sobre todo, por ejemplo, para el desarrollo de un portafolio, es súper necesario poder jerarquizar la línea para comunicar de mejor forma. Yo creo que eso no cabe duda. Claro, por ejemplo, acá otra forma de comunicar podría ser, a lo mejor no usar el trazo de color, sino que aplicar un color en alguna zona. Y como ya tenemos el trazo separado del fondo, entre medio de estos dos, ahí podemos poner colores. En este intermedio, yo con el mismo pincel, busco mi color. Puede ser cualquier color en realidad, porque todos los colores después se podrían eventualmente cambiar, pero podemos usar ahí este color y coloco ahí mi pincel, qué tan duro lo quiero, porque como no quiero pasarme hacia afuera, y podría aplicar un color aquí, ¿cierto? No importa que me pase, porque después también puedo borrar. Recordemos que estoy pintando entre medio. Ahí estoy, este es el fondo, este es entre medio, y acá arriba está el trazo. Entonces puedo darle un color y puedo usar colores distintos también, ¿cierto? Puedo ir cambiando mi pincel, a lo mejor hacia un tono más oscuro, porque ya esta es otra pieza, ¿cierto? Y voy coloreando. No importa que me pase, porque después le puedo pasar la goma. Ya lo importante es que quede como relativamente bien eh, aplicado. Yo lo estoy haciendo aquí rapidito, entonces lo estoy haciendo bien descuidado, la verdad. Y yo estoy pintando con toda la fuerza, pero también eso podríamos quitarle opacidad para que no quede tan como cómic, ¿cierto? Para que no nos vayamos como a ese extremo. Con la goma entonces voy a borrar ahora, ahí, voy a borrar estas imperfecciones que me quedaron por ahí. Ahí estoy borrando. Y ahora esto, por ejemplo, este color que a lo mejor está un poco fuerte, le puedo quitar un poquito de ahí la opacidad, le puedo quitar fuerza, ¿cierto? Ahí para que quede más suave, y también podría cambiar el color, a lo mejor no me gusta en esos tonos, y en ajustes, tono y saturación, yo podría cambiar el color, o bien puedo quitarle saturación, lo hago gris, por ejemplo, o le doy más fuerza al color. Y así podemos ir dando alguna intención, orientando la vista. También podemos al trazo, por ejemplo, este mismo trazo, quizás hay cosas que pueden estar muy fuertes también. Por ejemplo, mi técnica puede ser que no sea colorear, no me gusta cómo queda coloreado, pero a lo mejor yo puedo pasarle la goma, a lo mejor a la misma hamburguesa le puedo pasar la goma muy suave, ¿cierto? Para que borre un poquito el trazo que está muy fuerte y deje solamente con fuerza lo que yo quiero comunicar. Por ejemplo, aquí le estoy bajando, estoy borrando un poquito el trazado para quitarle importancia y dejar más fuerte la línea que solamente ahí, la de la cúpula, la que me interesa, ¿cierto? La otra existe, pero no tiene la fuerza suficiente como para resaltar. Le estoy quitando un poco de fuerza. Así, ¿ven? Ahí le estoy borrando muy suave solamente al trazo que no me interesa tanto resaltar. Está presente, pero no está con la fuerza necesaria. Entonces, todo depende de cómo, o la decisión que ustedes quieran tomar de cómo resaltar este objeto. Estas son distintas alternativas. ¿Se entiende así con más o menos?
Por lo menos por mi parte, súper bien. Catalina Vino dice lo mismo, que sí. Hay que buscar Marcos también levanta la manito. qué estilo quieren ustedes utilizar para resaltar. Porque en este caso, por ejemplo, igual es una ilustración compleja que tiene varios elementos y que los dedos, por sobre todo, tienen una importancia ahí sobre el objeto. Entonces, a lo mejor puede ser colorear esta parte y limpiar lo que más podamos el croquis. Siempre el croquis tiene algo que, por ejemplo, en este caso, fíjense, las manos quedan cortadas, así. Y ese corte se ve un poco brusco cuando uno trabaja en diseño. Entonces, cuando tenemos un segundo croquis, si este es uno, como una especie de guión gráfico, tenemos que ser siempre coherentes en el término. Si estas manos van a quedar cortadas así, todas las otras tienen que quedar iguales. En el mismo corte, no pueden haber unas que estén cortadas en el codo y otras que estén cortadas en la muñeca, ¿ya? Porque uno entendería que eso... que eso ya es una diferencia, que el codo tendría una relevancia, ¿cierto? Por algo lo estoy mostrando. Una buena alternativa, en este caso, por ejemplo, el tamaño del lienzo, yo lo voy a ampliar un poquito más, ya que no es la foto, sino que es el tamaño del espacio de la mesa de trabajo. Imagen, tamaño de lienzo. Y ese lienzo lo vamos a ampliar un poquito, por ejemplo, 80, que un poquito son 10 centímetros más. Entonces, este fondo obviamente le falta color porque como yo amplié el lienzo, le falta un trocito blanco por aquí arriba, ahí, y tengo que pintar la parte de abajo también, ahí. Entonces, todo esto que sobra aquí abajo se transforma en un problema porque se va a ver así como extraño, ¿ya? Entonces aquí la idea es poder borrar, ¿cierto? Todo lo que no forma parte del dibujo y tratar de a lo mejor borrar un poquito el término de la mano para que no quede así como entrecortado. Uno lo puede borrar un poquito y así como que se integra un poco mejor a la hoja. ¿Se fijan? Ahí. Ahí como que ya no es un corte recto, sino que como que se degradó un poquito hacia el fondo de la hojita. Y ahí queda mejor la lectura y no se ve así como el corte, porque uno igual se fija en el corte. El ojo va y mira, ay, los brazos cortados. Entonces ahora sube la vista hacia lo que realmente interesa, que es esto, el punto de interés. No sé si por ahí, igual podemos dejar el video de apoyo, Catalina, porque como son varios pasos, pero estas son alternativas para poder destacar alguna parte del croquis. Ya, profe, gracias. Está súper claro. No sé si los compañeros han usado algo de esto, creo que en alguna clase lo vimos por ahí hace mucho tiempo atrás. Sí, sí lo hemos usado, profe. Mm. Y bueno, también después ya, como estas son croquis, ¿cierto? También podemos vectorizar esto después, si es que quiere convertirlo en guión gráfico, se puede vectorizar también. También ahí tenemos unos videos de apoyo para eso. Yo creo que se lo voy a colgar igual para que de todas formas Profe, pueda servir. Ujú. y en Illustrator cuando se vectoriza, se puede cambiar igual de color, ¿verdad? O sea, se vectorizaría como la foto completa y no solo el trazado. Hay formas más rápidas de vectorizar, por ejemplo, esto mismo. Como aquí teníamos, a ver si puedo volver un poquito hacia atrás, a lo mejor ahí podría volver. Como esta foto ya está limpia, ¿cierto? En términos generales, la línea, lo importante es que quede bien negra. Ahí. Entonces, después esto lo podríamos llevar a Illustrator. Yo generalmente lo hago como a mano. Ahí lo estoy reventando un poquito el trazo para que quede bien negro. Lo guardamos como una foto, por ejemplo. Yo lo voy a guardar aquí como un JPG. Y vamos a ver si tengo abierto Illustrator por ahí. Vamos a terminar de guardar porque aquí estoy guardando, ok. Y si es que tengo abierto Illustrator por aquí, lo voy a compartir. Aquí, por ejemplo,
Estoy abriendo un archivo nuevo. Voy a traer la imagen y vamos a probar si lo logramos vectorizar de forma rápida. Aquí está la imagen. Es bastante grande, es una foto, ¿cierto? Sí, o sea, sí. Tiene harta calidad porque lo exportó súper grande. Y bueno, aquí lo que hacemos es siempre aplicar el calco de imagen. A veces como venga, me avisa que puede ser lento porque la imagen es bien grande, pero ahí, por ejemplo, ahí ya está vectorizado, pero no se ve muy bien. Vamos a usar un poquito más de colores, a ver, 3 colores. Aquí lo que estoy usando es el calco interactivo, para tratar de trazar esto sin tener que trazarlo yo. Por ejemplo, ahí ya se ve más o menos parecido. ¿Ya? Si queremos que se parezca más, podría ser incluso hasta 6 colores. Ahí, yo pincho aquí en esta esquina, ahí se aparece 3 colores, 2 colores. Entre más colores usamos, queda más parecido al real. Y luego de que ya se trazó, no lo puedo editar a menos que yo coloque, seleccionándolo, expandir. Y en expandir se convirtió ahí en trazado. Si yo me acerco, ahí se van a ver todos los puntos de construcción. Este es un trazado que uno a veces hace con algunos elementos. Por ejemplo, si esto tuviera una línea negra o fuese un pictograma, sería muy fácil de interpretar para el programa. Pero aquí por lo menos ya está trazado y le permitiría aplicar colores por zona. A pesar de que esto igual se recomienda hacerlo de forma manual, uno trazar, pero aquí también podría aplicar colores. Pero En como ese caso, por ejemplo, Sole, si fuera un texto y tú quisieras trazarlo, a un texto, en la que si no es una foto nítida, así como HD, y que tenga muy bien marcado el color negro del borde, el programa puede que la deforme, puede que no interprete muy bien la forma. no, pero por ejemplo, técnicamente hablando, si yo escribo una palabra o solamente ocupando tipografías que son del software, ¿eso ya estaría trazado? Ah, no, pues no. Cuando tú usas el texto, ¿Sí? por ejemplo, aquí yo, si escribo una palabra, esto es texto siempre, a menos que tú le digas al programa que lo convierta en forma, a pesar de que igual es un trazado, ¿ya? Pero tiene propiedades de texto, entonces yo no puedo alterar su forma a menos que yo la convierta en un trazado. La puedo alterar solamente con las propiedades de texto, tamaño de texto, cursiva, negrita, pero no se ha convertido en un trazado. Si yo quiero alterarla con la flechita blanca que me ayuda a alterar la forma, no se puede. Por ejemplo, si yo quisiera alterar esta letra, tendría que seleccionar la letra, ir a texto y presionar donde dice crear contorno. Al crear el Ok. contorno, tú lo conviertes en una forma y ahora ya no tiene propiedades de tipografía, no puedes cambiar su estilo ni usar negrita, porque ahora se convirtió en una forma y como forma tú la puedes deformar. Era texto y... Escribes el texto que necesitas No, pero ahí, arriba en la y barra vas era a texto, crear contorno, Ok. ahí. Pero Y ahí se convierte en Igual, forma. igual con igual clic está el derecho, acceso rápido abajo, sí. como cuando escribí. Ujú. Lo importante de esto, por ejemplo, es que entender que cuando la creamos contorno, nunca más le podemos poner negrita, ni tampoco la podemos cambiar de estilo de tipografía, porque pierde todas sus propiedades de tipografía, porque se transforma en forma. Entonces, generalmente esto uno lo hace cuando ya no le va a aplicar ningún cambio más al texto en Definitiva. lo que dice, pero sí en lo formal se podría alterar ahora. Y uno puede hacer todos los cambios que quiera. Pues una buena alternativa, por ejemplo, para agregar texto a los croquis es como limpiarlos en Photoshop y en Illustrator agregarle el texto. Los textos que se agregan desde Photoshop o que se agregan en Photoshop no siempre guardan la nitidez necesaria. Yo realmente yo les sugiero hacerlo en Illustrator.
porque queda mucho más nítido en la aplicación del texto. Y cuando lo hacemos a mano, evitar que sea a mano con la letra de uno, porque la letra de uno puede que no se entienda. Usar una tipografía caligráfica, pero que se parezca a la nuestra a lo mejor, para que guarde nuestra identidad, pero la verdad es que debería ser con tipografía, para que se lea, ¿cierto? Porque nuestras anotaciones a veces no son muy legibles, que digamos. Entonces, en Illustrator agregaría yo esos textos que son parte de la observación o que ustedes quieran escribir, pero con una tipografía que sea de estilo manuscrita. Tendría que buscar una que más o menos se parezca a la de ustedes. En Google Google Font aparecen varios estilos de tipografía caligráfica. Y si exportamos en PNG, bueno, también podríamos colorear aquí, debajo del trazo también se podría colorear aquí, pero un poco más rígido el colorear acá, porque es por zona. En cambio acá en Photoshop podemos hacerlo como por pincel. Claro. Todo depende de lo que queramos hacer. Lo importante es que decidan hacer algo. ¿Cierto? Que se decidan por una estrategia, retoquen sus croquis, primero encuádrenlo, saquen lo que no sirve, límpienlo con la goma, ¿cierto? Y después separarlo del fondo, y ahí decidir si usarlo en color, bajarle la intensidad o aplicar color, qué es lo que queremos hacer con ese croquis. Hacer unos 2 o 3 y luego decidir si ese es nuestro estilo para todos nuestros croquis. ¿Cierto? Porque es una estrategia que tiene que servir para todo, o por lo menos para un set de croquis o de sistema de comunicación, para que se note coherencia en el trabajo, que se note un estilo dentro de su portafolio. Como lo veíamos en los portafolios, ¿cierto? De ejemplo, que ellos tenían como un sistema y todos los croquis se presentaban igual y todas las fotografías se presentaban igual. Lo importante es que creen su sistema, y eso es lo que echamos de menos cuando ahora hemos revisado la semana pasada, pero nos hubiese gustado poder ver el sistema de todos para poder darle más orientación. Profe, hablando de eso, quería presentar el mío, pero llevo como un poquito nomás, pero para ver si el estilo estaba bien. ¿Ya? Mejorar. Sí, por Sí, supuesto, vale. Hacer los demás como del mismo estilo. sí, Sí, sí. puedo. Perfecto. Le doy aquí espacio para compartir. Gracias. Ahí ya está habilitada. Vi harta referencia en Behance y todo, y hay uno súper colorido, así como con harta cosa, así que ya esta es la portada que elegí y los círculos, o sea, las cosas que están aquí a la esquina, es la paleta de colores con la que estoy trabajando. Ya. Me falta esto, la foto y los iconos de abajo, o como algo así, en eso voy. Tengo el índice, lo estoy dejando como súper simple, como lo posible. Y aquí empiezo con el primer proyecto que tengo, que va así. Aquí puse los croquis, los limpié. Y como en verdad todo lo estoy trabajando con digital, quise poner como esta cosa del iPad y bla. Igual se entiende que son los dibujos ahí. Entonces hice esto. Aquí tengo más croquis que lo limpié de observaciones. Esto. Y aquí un fotomontaje, pero siguiendo como la misma estilo de los colores, el fondo, y eso, y aquí va otro proyecto, pero aquí termino. Pero era para ver si estaba bien como Ya, el sí, yo veo que hay esta cosa aquí. hay una intención respecto como a los códigos. Puede ser que los colores, por ejemplo, son coherentes durante el trayecto de todo el trabajo. Veo que hay ondas, veo que hay profundidad también. Quizás lo que veo que hay como mucha información.
Mucha información. Me refiero a como mucha información, que toda la información al mismo tiempo resalta, como que toda la información está destacada, toda al mismo tiempo. Mire, vamos revisando como página por página. ¿Desde la portada? Sí, vamos desde la portada. Por ejemplo, tenemos estos dos llamados de atención, que son estos que aparecen así. ¿Ya? Me parece ya, lo podemos dejar, pero por ejemplo, portafolio y con Bárbara arriba. Es que sí, es como, y en eso lo tengo en todas las cosas, porque me gusta que sean como superpuestos y uno arriba del otro y crear sombra, entonces voy jugando con eso. Pero no sé si estará bien o algo así. A lo mejor lo que dice portafolio, o a uno de los dos, o bien los dos juntos, ahí hay que probarlo, a lo mejor quitarle un poquito más de opacidad, para que el Bárbara Martínez destaque un poquito más, porque están como los dos al mismo nivel, como que no se ve ni tanto Bárbara y ni tanto el portafolio, como que compiten entre ellos dos. Entonces, ¿qué debería haber primero? Que resalte una más. Claro, ¿debería haber Bárbara o debería haber portafolio? ¿Cuál de las dos? Si es Bárbara la decisión, bien, a Bárbara le damos un poquito más de oscuro, o bien a portafolio le quitamos un poquito más de transparencia, así como un poquito más gris más claro. Entonces así el usuario dice, Bárbara, portafolio. Aquí en estos momentos el usuario diría Porta Bárbara Martínez, como que está todo como mezcladito en el mismo nivel. Entonces como que ninguno tiene énfasis, solo por eso, ¿ya? Pero no es que esté mal, sino que hay que trabajarle el contraste, uno más fuerte que el otro. Ya, y veamos la segunda. Bueno, aquí, yo creo que aquí al otro lado iba a poner la foto. Sí, yo creo que está bien. Yo veo que sobre mí es importante, y luego vienen los dos datos de contacto y software. Ya, sí, yo creo que está bien. Ahora, acá en esto veo como que hay competencia. Contraste. Hay un tema con el contraste en la segunda imagen. ¿En esta aquí no? Sí, la mascarilla. Claro, por ejemplo, en la mascarilla no tiene sombra y el otro anterior tiene sombra. Sí. Y la sombra que tiene el anterior abajo está cortada. Entonces, sí, también me fijé en eso. Ese corte el usuario lo ve y le llama la atención y dice, está cortada la foto. Sí. Entonces, hay que dejar la foto un poquito más larga nomás, para que o bien en Photoshop le borra un poquito y va a quedar mejor integrada. Y la máscara, si la estrategia es poner foto y con sombra, también a la mascarilla debería ponerle foto sombra. ¿Ya? Ahora hay que ver, ¿el 3 y el 4 son proyectos grandes igual o son pequeños? El 3 era un macetero igual, pero como un tubo en forma como transparente. A lo que me refiero, ese espacio, que es el mismo espacio que tiene la mascarilla y este panel, ¿me alcanza para el trabajo 3 y para el trabajo 4? Sí. Ya. Y ahora, el trabajo 1 son dos objetos los que hay ahí, ¿o es uno? Sí, el superpuesto el mismo, solo que uno tiene las plantas y el otro es solo. Ya, entonces yo me quedaría con uno solo, con el de las plantas, y le saco el otro. Porque tiende a verse no como dos, sino que como uno como raro, así como que tuviera dos, o uno confunde. Pero si es un objeto para el 2, para el 3 y para el 4, y el 1 también, un solo objeto. Y ahora este contenido, la palabra contenido, también yo lo veo que está bueno como idea, pero creo que igual está un poco fuerte, quizá una opacidad un poquito más bajita. Para que no compita con el 1. Creo que está la opacidad baja, pero el fondo es claro, entonces no se nota que está más con menos opacidad. Porque sí. Ese es como una opacidad como al 50, ¿o no? Del color. Claro, pero no está al 100, pero se ve así por el fondo, yo creo. Sí. Como no tiene... Pruébelo como en un Pero Sole, ¿y acá no será mejor traer al frente el contenido y bajar la opacidad trayéndolo al frente? Yo creo que lo que pasa es que depende mucho del resultado, porque puede ser que, por ejemplo, contenidos, ya sabemos que contenido es lo que viene, pero a lo mejor mi intención es que me vean inmediatamente en los trabajos. Entonces, si yo quiero que me vean el trabajo,
yo resaltaría como en 3 dimensiones, contenido atrás, que es como cuando uno pone Claro. índice, como que la palabra índice uno sabe que ese es un índice porque ve la forma de organización, pero yo diría contenido va atrás, luego veo los números y luego veo los trabajos, así como en ese plano, el Claro. fondo, contenido, después vienen estos flotantes que son los números y luego viene el trabajo encima. Porque creo que Bárbara está trabajando como en toda la gráfica, como con una profundidad en el plano. Sí. Trabajo con cosas sobreexpuestas y le pongo sombra para crear ese efecto. Claro, como de perspectiva, así Ajá. como con el trabajo. Pero lo que hay que cuidar es que esa perspectiva realmente se dé la separación de planos. Por ejemplo, en el trabajo 1 yo veo que sobresale el trabajo, ¿cierto? Que la maqueta, con la macetero. Y veo también que hay un contraste fuerte entre la figura del 1 y el contenido, pero como que a medida que va cambiando el color, como que el contenido empieza a resaltar. Fíjese en el 4 como el contenido agarra mucha más fuerza porque el fondo del 4 es más claro. Entonces como que ahí pierdo la profundidad, como que algo sucede ahí. Ya, ¿lo dejaría del mismo color todo? Es que esos son las paletas, esos son los colores que No, puse en la... yo creo que hay que bajar un poquito el contenido, cosa que encuentre un equilibrio entre el número 4 y el 1. Ya. Que no se vea, porque el contenido como que al principio se ve como bien, se ve como, hay una diferencia entre el 1, entre la figurita del 1 y la C y la O. Pero cuando llego al 4, entre la D y la O, como que la D y la O se me vienen para adelante, porque el color es muy claro, el de arriba. Entonces, hay que buscar a lo mejor el contenido, hay que quitarle un poco más de opacidad. Ya ve. Para que se haga ese contraste que se hizo en el 1, también se haga en el 4, así como esa diferencia de plano. Claro, como que se alcance a leer, pero como sutilmente, así. Sí. Ese contenido. Sí, porque como que el ojo empieza como a divagar hacia el fondo, hacia adelante, así. Veamos la siguiente lámina, ¿ves? La otra hojita. Ya. Y aquí, por ejemplo, el eco jardinera, esa sombra igual está un poco fuerte. Como... Es que como era un verde que solo, y más el fondo claro, no se notaba bien, tenía que ponerle sombra. claro, pero Como el verde que usamos en la presentación, entonces lo quise mantener. Uh-huh. Yo la encuentro un poco brusca la sombra, o un poco, no sé cómo decirlo, no es una sombra negra, ¿cierto? Es como una sombra verde. No, es el mismo verde, más oscuro y difuminado. Sí. Pero el mismo nivel de verde. Y se la prueba, pero con una opacidad un poquito más baja que la tiene. Un poquito más. Uh-huh. Lo que pasa es que no es la misma sombra que están mostrando en todo el resto de la imagen. Claro, se ve como un poco más fuerte esta sombra y hace que el título sea muy pesado. Claro, es que cuando hago la sombra, el mismo color que estoy usando arriba, lo bajo en el mismo tono. Uh-huh. Y ahí le hago como la sombra. Entonces ahí obviamente todas las sombras van a ser distintas porque va variando el color. Pero podría dejarlas todas como en un plomo neutro o algo así. Sí, tendría que buscar un sistema que funcionara para todos los títulos igual. Que todos tengan como la misma opacidad de sombra y como el mismo tono a lo mejor. Ya. Para que no se vea unas más fuertes que otras. A mí no me molesta, por ejemplo, la tablet. Yo creo que cuando tú la usas es como usar una metáfora, que es como, por ejemplo, cuando usamos información que está con la madera, por ejemplo, y ponemos una textura de madera y dentro de eso, en eso encajamos un letrero. Entonces yo creo que aquí se trabaja una metáfora. Ahora, por ejemplo, cuando presente el segundo trabajo, yo me imagino que también voy a ver una tablet con los croquis. Sí, Pero sí, pretendo poner... acá me pasa algo igual, sí, porque nosotros siempre tratamos de que, a ver, que las cosas no floten. Entonces, ¿cómo podríamos buscar un recurso para que, por ejemplo, el lápiz, el Apple Pencil, no esté flotando en el aire?
porque ni siquiera tiene sombra, entonces igual ahí como Sí, que ahí me pasa faltó la algo, sombra. Sí, sí. algo bien especial. Sí, pues, sí, en realidad es como que está volando sin... Claro, sí, no sé, ahí le iba a poner una sombra y al iPad igual, como abajo. Pero Pero yo Pero- diría, no la misma sombra que tiene el título de ecojardinera, sino que no, es como una sombra que se proyecta en el plano de abajo, como en el piso, como que uno está claro, volando ya. sobre el piso. Ajá. O sea, aquí estamos trabajando una idea totalmente así como... yo vi un portafolio, por ejemplo, de otro diseñador que él lo presentaba como una máquina de ideas. Entonces su portada era como una máquina de ideas y esa máquina se llamaba, no sé, Juan José. Y la máquina Juan José como que hacía un producto y el producto era el primer trabajo. Entonces la máquina Sí, como que que explicaba, imprimía las cosas como en 3D. claro, como que mostraba Sí, cómo me se acuerdo. hacía, pero era como toda una metáfora de esta máquina creadora que sacaba trabajos. Y él era una idea totalmente diferente a, usaba como hablar en tercera, eso como hablar en tercera persona. Pero esto es una estrategia diferente que se ha alejado a lo mejor de usar estos recursos, yo creo que no es malo, pero es diferente. Claro, es que he visto, sí, porque en esto me llegué con otros que he visto portafolio y tienen como lo mismo, como cosas arriba de otras, con figuras que se unen como en la primera página y en la segunda, por ejemplo, este cachito que está aquí, se une con este, que bueno, Exacto. aquí no lo muestra así, pero en No, porque, Behance, si se ve todo de corrido, se vería la marcha completa. claro, de hecho porque Behance uno lo ojea hacia abajo, entonces uno ve Claro, la lámina de arriba, cómo se comunica con la de abajo, que es similar a la comunicación que hay entre páginas, entre revistas, ¿cierto? Cuando uno abre la revista se visualizan las dos juntas. Es una cosa muy similar. Y en este caso, Bárbara está tratando de hacer eso mismo, ¿cierto? Y sí, hay figuras que se lo unen en otro, una lámina de la otra. lo otro, Bárbara, quizá esa, colocar las dos imágenes, una con planta y otra sin planta, podrían ir, pero quizás separadas. Mm. No sé Ya. si deberían ir en esta, porque la primera es como la problemática, después esta es como de Sí, la tercera, donde uno muestra el prototipo, claro, ¿no? lo final. Lo final. Claro, es que aquí muestro como la introducción, un poco de los croquis y el diseño final. Después como la información que de la investigación. Aquí un poco de los materiales que usamos y Lo que pasa acá hay un tema, Bárbara, en la siguiente, eso. en la otra, mira. Lo que pasa es que en un portafolio explicar técnicamente, por ejemplo, a través de una explosión, como el caso tuyo, quizás no es tan necesario. Eso es más bien parte de la especificación técnica, en donde sí es necesario un render donde muestre la explosión. Pero lo tuyo más bien es mostrar, ¿cierto?, la virtud y el proyecto terminado y su apariencia para poder comunicar. Claro, Entonces, es yo creo que que en lugar de colocar eso, debieras colocar la otra imagen que ya tienes al comienzo, donde es un render, y por lo general colocarlo quizás al lado derecho, como ir como leyendo el cuento hasta que termine y tú te encuentras con el producto terminado y cierto en su aplicación. Claro, es que sí, así lo estaba viendo igual, porque también teníamos en otro infografía que hicimos los planos y todo eso, pero no lo iba a poner aquí. Pero como este tiene un sistema de encaje distinto y que se arma como el usuario solo y todo eso, quise poner la explosión para explicar las piezas y que va, no sé, pues, por ejemplo, aquí enganchado a este y así. Mm. Y No, si se entiende súper abajo está, y bien. este es como el resultado final, pues donde se muestra el fotomontaje. Entonces, a ver, vamos de nuevo, para arriba, otra vez. Yo como Aquí está usuario, la introducción y los croquis, aquí la información, aquí las cosas constructivas de qué es y aquí el resultado final. ya, Hay vamos para arriba una otra vez. línea. Yo, por ejemplo, como usuaria que no he visto nunca este proyecto, yo Ajá. partiría, por ejemplo, no mostrándole el final al tiro, porque uno dice, como que esperaría a ver como la La problemática, a lo evolución. mejor, claro, la evolución.
¿De dónde surgió la Ya. idea? Incluso a lo mejor la segunda lámina que habla sobre las personas, y eso, quizás es como que esa sería la primera lámina, o una entrar un poco como por ahí, porque los croquis que están antes es derivado de las observaciones o del proceso creativo que viene después, esto. Ah, sí, claro, Sí. Entonces, del diseño que quizá, nos llevó a esto. claro, la ecojardinería partiría, esta introducción yo creo que está bien, pero yo la uniría, esa introducción, o la acomodaría para que sea la segunda hoja la que sigue, Claro. esa sea la primera. Porque le pongo ecojardinería y muestro todos estos antecedentes. Entonces, si yo como que me Ya. nutro de la información, y digo, ya, ahora estoy lista para ver qué más propone. Observe, Ujú. y ahora vendría todo esto, los croquis y no sé, Ya. los materiales, me imagino, Sí, eso. Y la tercera sería el producto final y claro, ya listo. adicionalmente cómo quedaría. Por ejemplo, aquí tenemos dos visualizaciones de cómo queda. Escojamos Ujú. una y la otra es el producto final. Porque ya me Ya. hice la idea con una foto y ya me basta, porque es como la misma idea. Sí. Entonces, quédese con una foto de cómo queda finalmente y la otra foto es la que está en la primera página, que es el producto terminado. Pero ahí no sería lo mismo como poner esta foto, por ejemplo, en la portada. No, 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 no. No, esta foto O sea, en la portada en y la de la introducción. portada, la que está como así, como en 3D, así. Esa. Esa, sí. Pero no sería lo mismo. Es que Como poner aquí se ve el mejor. resultado final. ¿Ah? Aquí se ve mejor que en la otra, que en la propuesta así en in situ. Esa. Ahí como que ya yo lo veo, pero no le veo los detalles, en cambio la otra Lo le que veo los pasa, detalles. lo que pasa, Bárbara, es que acá está muy bidimensional y en la otra imagen aparece la tridimensionalidad clara donde se entiende el volumen. Porque acá podrían ser perfectamente cuadros. Mm. Sí. Entonces te refuerza el mensaje. Sí, y aparte que se ve muy bien esta que está aquí solita, se ve Sí. grande las plantas, ¿cierto? Yo puedo dimensionar el tamaño. En cambio la otra es como que se ve más planita, pero me da una idea de cómo se vería puesto en mi casa. Ya poner las dos juntas. Mm. Ya. Ya, pero eso tengo hasta el momento. Aquí ya viene un tema de la mascarilla y Es otro trabajo, el segundo. aquí viene el segundo trabajo ya. Y aquí va a poner un texto al lado. Pero se Y ve bien. aquí también aquí está el otro iPad, está haciendo los croquis. Y aquí también iba a poner esto y aquí texto o algo. Pero eso lleva hasta el momento. Pero era para seguir la idea de lo... A mí, yo lo que encuentro atractivo, por ejemplo, en la tercera lámina. La tercera lámina, esto que dice madera reciclada y aparece una foto y un icono y un texto pequeño, Sí. se ve bastante bien esto. Ahora no Exacto. sé si el peso visual está al lado derecho, no sé si es para el otro lado, a lo mejor al lado izquierdo poner eso y lo otro al otro lado, porque como que se me carga la lámina para acá y el sentido visual uno lee de aquí para allá. Entonces el Sí, sentido visual Ya. debería cargarse hacia acá. A menos lo que que pasa es Claro, como que invertirlo. un segundo, a menos que mi propuesta sea esta, que la primera lámina la leo para allá y después bajo y leo para acá y después para acá. Pero la gráfica me tiene que ayudar a eso. falta el recorrido, claro, sí, sí falta. Ya. Pero acá, por ejemplo, Comprendo. Bárbara, hay algo a favor, que si te das cuenta, si cortamos la mitad hacia la derecha, que colocas el texto preciso y muy poco texto para poder interpretar, te apoyas de algún tipo de icono, ¿cierto? Que Mm. también fortalece la imagen, a Ujú. diferencia del anterior, que al colocar mucho texto, de alguna otra Ya. forma se hace más pesada la imagen. Sí, más rígida igual. Exactamente. E incluso el croquis Ya. está súper pequeñito oculto ahí, que si bien jerarquizas, pero no se Como entiende transformar tanto, todo el texto en algo gráfico que se entienda. debería, eso te serviría un montón. Mm. Ya. Ajá. Pero se nota que hay trabajo, o sea, eso hay que reconocerlo. Sí, po. Sí, una cosa de que, bueno, siempre hay cosas, uno siempre es un trabajo y siempre se tiene una opinión y todo puede mejorar. Cada uno tiene un diseño en su cabeza.
Pero yo creo que todas estas orientaciones que le damos es para que, pensando no en nosotros, sino que en cómo lo entiende el usuario de forma más organizada, siempre y cuando haya un sentido de la lectura, cómo equilibrarlo un poco mejor, pero hay cosas interesantes en su trabajo, hay una búsqueda más creativa y eso es lo que uno también puede rescatar, ¿cierto? Y a mí me parece muy atractivo esto que dice madera reciclada, madera laminada, el usar la fotografía, usar un texto pequeño, usar un icono. Yo lo veo que aquí hay algo interesante, que a veces en la página, por ejemplo, la anterior a esta, no se ve eso, no se ve ese estilo, esta se ve más rígida. Ya, sí, comprendo. ¿Sí? Incluso me gustan más estos colores, ese color gris y ese verde que ocupó ahí me gusta mucho. Se ve incluso mejor que el anterior también. Ya, sí, entiendo. Busque por ahí, por eso, ese estilo me gusta mucho. Sí, se ve como refinado así. Bueno. Esto nos gustaría ver, pues chiquillos, ver por qué se decidieron, cómo propusieron. ¿Alguien más quiere mostrar algo? Yo sé que estamos con el tiempo, pero no importa, por si alguien quiere mostrar algo. Les dio miedo a todos. Sí, parece que... Encontré que estaba muy bonito, me gustó la portada, me gusta eso del nombre encima de... Esa era la pregunta, ¿no? Un aporte para la... Sí, también, para aporte para los Bien, por supuesto. Me gusta eso del nombre encima del portafolio. Lo encontré muy bonito. Pensemos que con estos portafolios todos entramos a competir. ¿Cómo diseña, cómo es el portafolio de la compañera? ¿Cómo es el mío? Miren el suyo ahora. ¿Cómo estamos? La idea es poder... los colores también de la barra, los cafecitos, esos cafecitos lo encontré muy bacán. Queremos verlos a ustedes plasmados en un portafolio. Entonces, hay unos portafolios muy lindos. Estaba viendo en Behance y habían unos de diseñadores gráficos, pero así explosivos de colores y muy mucho de todo. Me encanta. Sí, vean portafolios, saquen ideas, encuentren sus propios códigos, por dónde quieren ir, su estilo, pero queremos ver el de todos, y eso es lo que no hemos visto un poquito de esto, un poquito de esto, queremos verlos a todos, queremos verlos así, todos, uno aquí, otro allá. ¿Profe? Es que siempre me ha dado un poco de miedo las cosas gráficas, usar como colores muy brillantes, como que a veces me gusta mucho como todo lo que es colores brillantes y que resalte y que brille, pero a veces como que siento que resalta tanto que no se ve bien, como que no se hila bien con lo que es un portafolio o algo gráfico. Es que en el portafolio cada uno tiene su propio estilo. Por ejemplo, si quiere usar un color fuerte, puede escoger uno fuerte y uno apagado. Por ejemplo, un gris y un magenta. Un verde manzana y un gris. O bien, todos distintos. Un magenta, un verde manzana, un amarillo, un naranja. Y lo usa todos juntos. Claudia dice que tiene una duda. Ya. Claudia. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Súper bien. Ya. Yo tengo una duda respecto a como al seleccionar los proyectos, porque tengo dos que son netamente modelación y que en el fondo muestro como mi habilidad al modelar, pero no tienen más información como para llenar, no sé, 3 páginas mostrando el proceso creativo, ni con el usuario, ni nada, entonces no sé si incluirlos o no, porque están como muy bien modelados y una calidad del render que igual se logra bien, pero no hay tanto más que contar como de la historia, entonces no sé si es bueno ponerlo o no. Yo también iba a poner eso. En el cuarto punto mío iba a poner renders porque no encontraba como otro proyecto bonito para poner. Porque yo estoy considerando 9 proyectos y 2 de esos son solo modelación, entonces no sé si ponerlos o no. Quería preguntarles eso. Catalina, a ver si quiere decir algo sobre... Sí, Catalina, yo te que yo igual quiero poner una modelación, pero me encontré con la sorpresa de que en la clase que hice la modelación, el profe nos pedía como storyboard, o sea, como fotos de todo el proceso de la cuestión, entonces quizá, no sé si tus modelaciones estarán en Fusion o en cuál programa, pero a veces en Fusion se puede como volver atrás y sacar pantallazos y quizá eso podría ser como un proceso de diseño. Digo yo, no sé si eso estará bien, profes. No, pues que no son procesos de diseño
propiamente tal, sino que cumplen como un objetivo específico. Por ejemplo, uno era replicar como un modelo de un camión y que yo repliqué la foto tal cual en un modelado, y el otro era hacer un autómata. Pero no hay como un proceso de diseño, como que yo vaya una idea, tengo una propuesta, sino que son dos objetivos para aprender a usar los programas, ¿no? Son aplicaciones de Claro. herramienta. Sí, pues, eso. Pero lo que pasa es que ese puede ser un punto que tú podrías poner, por ejemplo, en un ítem aparte. Ujú, Es cierto, un poco mostrarla cómo dominas una herramienta, en este caso, por ejemplo, algún motor de renderizado, y que eso también es bueno, porque también ujú. puede ser algo que se necesite, ¿cierto?, de algún tipo de profesional. Y ver esa versatilidad que tú puedes tener, Claudia, yo creo que también es bueno plasmarla. Yo Ujú. creo que no porque no tengan el proceso de diseño como tal, ¿cierto? Ese que tú estás mencionando, dejan de ser importantes, porque también es una herramienta. Y de Sí, hecho, por pues, ejemplo, si tú contaras una historia y esa historia tienes que hacerla lo más real posible, podemos darnos cuenta que tú sí tienes esa herramienta. ujú. Sí, esto es como muy similar a lo que nos pasa a veces en los trabajos de diseño gráfico que hacemos, por ejemplo, el manejo, yo retocaba fotos, pero, por ejemplo, no era un proyecto, era solamente aplicar herramientas. Entonces uno muestra el antes y el después, que es como el proceso. Pero hay que hacerle como la historia. Por ejemplo, yo me imagino en el trabajo de Claudia que su ítem puede llamarse desarrollo de objetos 3D. Es como el Claro, título. Y después uno puede explicar, reproducción, le pone, estas son reproducciones donde se utilizó un referente Eso. y luego se pasó, como explicar la metodología que usó. Por ejemplo, se ujú. construyeron esto, se aplicaron después, se iluminó después, se animó, se sacaron encuadres, etcétera, y uno hace una explicación breve sobre la metodología y luego presenta los modelados que realizó y le pone reproducción de un carro tanto, reproducción de tanto, y puede poner la foto original y el modelado 3D. Y entonces uno dice, ah, ella tiene, como que ella tiene reproducción en 3D, sabe modelar, y eso es lo que me quedo yo como usuaria. Y además de eso, sumado, también podrías colocar el año e incluso el software y todo eso, porque eso genera cierto. Si por ejemplo tú colocas 2018 y yo lo leo y digo, mira, este renderizado lo hizo el 2018 con tal y tal motor de renderizado, ok. Es decir, ya en ese momento manejaba ciertos conceptos importantes para poder, ¿cierto?, hacer un renderizado, por así decirlo. Ujú. Entonces, me voy armando una idea de cómo manejas tú cierta herramienta, pero claro, se coloca en otro ítem, no en donde tú dejas en evidencia, ¿cierto? Y tú diseñas algo y muestras toda la metodología y todo. No. Claro. Claro. Yo no lo Y yo no pondría la... como primer trabajo, por ejemplo, pondría los proyectos y como otro, y los otros los dejo así como para el final, que son como proyectos menos elaborados, pero igual relevantes dentro de la Pero es habilidad. que en el avance que le subí, consideré esto como el Sí, ítem, creo que lo puse como modelación y simulación digital, pero Eh, también pensaba que no sé si voy a llenar 3 páginas, tal vez me da como para 2 como portada y otra donde muestre distintos renders nomás. No tengo tanto más que decir, además como del proceso de, no sé, de retoque o de la renderización o de declarar el programa que ocupe. claro, sí. No, pero yo creo que estos ejercicios nos dan como más para de 1 o 2 páginas máximo. Además que a lo mejor la primera explica y en la segunda son puras imágenes. además Pero que tienes hartos proyectos, Pero como Claudia. son, se nutre de otros proyectos más, el requerimiento es hacer 4 trabajos con 3 páginas cada uno, Eso. pero puede dividirse en más trabajos y la cosa es que cumpla con las 3. Catalina quería decir algo. No, quería preguntar que si era necesario poner como pantallazo como del proceso de modelación. Es que yo tengo como pantallazo de proceso de modelación, pero no sé si es necesario Mira, lo o que para pasa es completar la que página. puedo responder técnicamente ahí. Sí. Lo que pasa es que cuando tú evidencias el proceso de modelación, incluso queda en evidencia el software que tú estás utilizando. Ujú. A Eso. diferencia, o lo otro sería que tú pero igual es bueno mostrar un poco el proceso, siempre, ¿ya? Y luego eso obviamente coloca el render final y que podría en un sello de agua colocar el software que utilizaste y todo lo demás. Pero siempre es bueno mostrar un poco el proceso, no es necesario que coloques 10 ni 5 pantallazos del proceso, pero para poder mostrar la ¿Profe? diferencia, ¿cierto?
Sí, a ver, escuché algo. Como aporte para la Cata, ¿no sería mejor, o sea, si puedes volver atrás en tu modelación, ¿no sería mejor, en vez de los pantallazos, ir atrás, elegir una y hacer como un render con un fondo blanco o neutro? Como en vez de que sea un pantallazo, porque el fondo del pantallazo es azul, entonces igual como Interfiere en el diseño igual. Igual el color mío o algo además así. como que tengo los pantallazos ya hace como 8 años, pero igual podría Ah, conservarle. Lo que a veces si tiene, bueno, si tiene el editable, una cosa muy atractiva a veces es hacer un render en la malla o la forma de la malla, otro render en el sólido, ¿cierto? Sin texturizar, texturizado y después iluminado. Entonces, un trabajo se convierte como en un proceso de 4 o 5 imágenes, de cómo se ve en la malla, luego el sólido, luego la aplicación de la textura y luego iluminado como el resultado final. Ya, gracias. Profe, una última consulta. Ujú. En mi caso, que yo tengo como el ítem 1, 2, 3, 4, en el cuarto iría los renders que pensaba hacer, pero ahí tengo que poner un icono para que siga la misma forma de los anteriores, pero ¿qué puedo poner ahí? A lo mejor puedes sacar un render como de un objeto o de alguno de los trabajos que va a mostrar y quedarse solamente como con el contorno nomás, sin el fondo de la figura modelada. Sí. Ya. Y a veces uno puede mezclar dos renders, puede mezclar el modo malla renderizado más en la textura, entonces en algunas partes le borro un poquito la imagen para que se vea la textura Ah, sí, de la sí, sí, malla, ya, entonces ya, como que comprendo. se ve como mezclado, y ahí uno Ya. dice, modelación, como que uno, Ya, esa es una comprendo. idea. Gracias. Ujú. Ahora, bueno, ¿dónde está el enlace de esto? En nuestro ADECA rápidamente, no, como estamos como más que justo en el tiempo, pasado del Se tiempo tiene ya, que activar ahora el módulo. ¿sí? Tenemos un módulo que está con algunas indicaciones, a ver, lo voy a compartir, estoy ahí sí. Tenemos algunas instrucciones que no son muy distintas a las que ya habíamos dicho, ¿cierto? Formato apaisado, cantidad 20 páginas, realización ideal de software en InDesign, utilizar la propuesta cromática, que es lo mismo que habíamos conversado, utilizar familia tipográfica, iconografía, definir un estilo fotográfico, guardar su archivo en formato PDF, visualización de pantalla. Ahora vamos a ir solo en PDF. ¿Sí, Cata, Catalina? Disculpe, ¿con página descriptiva se refiere a descripción de uno o descripción de qué? De uno. ¿Se acuerdan ese Ya. párrafo o esa hojita que hicimos en nuestra primera entrega donde decía un párrafo de nosotros, nuestra fotografía, nuestras redes sociales, manejo de software? Esa es la página descriptiva, pero con diseño. Ya, Esos son ya. soy la los mejor datos descriptivos, diseñadora y todo eso. son los propios. Que generalmente los portafolios es la segunda página luego de la portada, ¿cierto? Donde aparece la foto de la persona, una pequeña descripción. A veces le incorporan los estudios también, lo pueden incorporar. No lo pusimos como requerimiento porque cada uno tiene estudios distintos, pero si alguien quiere colocar los estudios, si tiene especialidad en algo, lo puede colocar. Pero los requerimientos es la descripción breve que nos hicimos para nosotros, más nuestras redes sociales, el manejo de software y nuestra imagen para la página descriptiva. Ya, Ujú. gracias. Y esperamos ver sus trabajos la próxima semana al inicio de la sesión, todos entregaditos. Tenemos hasta el miércoles, ¿verdad? Que vamos a abrir la Sí. plataforma hasta el día miércoles. ¿Ya? En definitiva, la próxima semana vamos a estar viendo otro ítem, pues estamos aquí en la Servicio de impuesto clase, interno. sí, vamos a estar viendo iniciación de actividades para la próxima semana. Iniciación de actividades, vamos a conversar un poquito también de la factura, cómo entender un poco este negocio, y luego nos vamos a lanzar al e-commerce, ¿ya? Pero con esto ya como que cerramos un poquito el portafolio, pero no lo cerramos en definitiva, solamente lo cerramos por la entrega, nosotros lo vamos a revisar, lo vamos a comentar y esto se va a presentar en un ejercicio de simulación en un par de semanas más, para darles tiempo de que ustedes sigan mejorando su portafolio.
¿Ya? ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Levanten la manito si se entendió para nosotros. Más o menos. Me distraje, disculpa. Dijo que no caché nada. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. La idea es que, por ejemplo, nosotros estamos en nuestra clase número 9, estamos revisando hoy día, ¿cierto? La próxima semana vamos a entregar y vamos a terminar con el portafolio. Vamos a saltar a un contenido distinto, iniciación de actividades, factura, cosas comerciales, y luego nos lanzamos a e-commerce como 3 clases, pero durante estas 3 clases nuestro portafolio va a ser devuelto para ustedes con comentarios, para que ustedes lo mejoren, y vamos a hacer un ejercicio de simulación hacia el final de la asignatura. Vamos a ver cómo ustedes se presentan en una entrevista como de trabajo, una simulación de trabajo con su portafolio. Oh, qué entretenido. Entonces el portafolio va a estar como off the record, esperando que ustedes, cada uno reciba su comentario y cada uno solito lo mejora para ese día, para cuando le toque presentarse en su simulación de trabajo. Ya. Y Buena por iniciativa. mientras hacemos e-commerce y sabemos, y empezamos a conocer cómo es esta cosa de comercializar cosas por internet. Que todos somos usuarios de internet hoy día y comercializamos, y es una vitrina para todos los diseñadores que quieran comercializar sus productos, sus servicios, ¿cierto? Entonces vamos a abrir la plataforma hasta la próxima semana, día 17, hasta las 23:55 horas, ¿ya? Hasta el final del día los esperamos el próximo miércoles con su portafolio. Vamos a guardar y le vamos a mandar ahí un avisito a todos para que ya esté ahí activa la entrega número 2. ¿Sí? Ya, Bueno. profe, muchas gracias. Ya, chiquillos, chiquillas. Ya, Gino. Nos vemos la próxima semana por Chau, este chau. mismo canal. Cuídense y que les quede También, bello, chao. bello su portafolio. Chao, chao. Chao, chao. Chao.